Si deseas convertirte en un comerciante rentable, debes de dominar la gestión de riesgo. El trading es un negocio arriesgado y muchas personas que ingresan fracasan, perdiendo grandes cantidades de dinero en el proceso. Las personas pierden porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de un concepto clave: el riesgo de ruina. El riesgo de ruina es un modelo estadístico que cuantifica la probabilidad de que pierdas tanto dinero hasta el punto en donde ya no puedas seguir operando. Este nivel de ruina generalmente se identifica como una pérdida del 25 al 30% del capital inicial. Por tanto, en términos sencillos, el riesgo de ruina calcula la probabilidad de que la curva de capital llegue al nivel de ruina indicado. Y este nivel de ruina se determina como una reducción porcentual del capital inicial. ¿Cómo calculamos la probabilidad de ruina de nuestro sistema? Bien, si nos dirigimos al registro de operaciones, observaremos este historial, empleando un determinado sistema, donde observamos un porcentaje de acierto del 55% y en su defecto un 45% de fallo. Tomemos estos datos como ejemplo. Existen tres formas principales de calcular el riesgo de ruina. Comencemos por el más común, desarrollado por Perry Kaufman, ideando la siguiente fórmula. Riesgo de ruina es igual a 1 menos ventaja sobre 1 más ventaja. Y todo esto elevado al exponente u. ¿Y a qué es igual ventaja? Es igual al porcentaje de acierto menos el porcentaje de fallo. Y el exponente u es igual al monto total de riesgo sobre el riesgo por operación. Según el registro de operaciones, empleando un determinado sistema, tenemos un porcentaje de acierto del 55% y un porcentaje de pérdidas del 45%, cuyo capital inicial fue de 5.000. Y determinamos nuestro nivel de ruina, por ejemplo, en una reducción del 30% del capital inicial. Por tanto, queremos calcular la probabilidad de ruina de que perdamos el 30% del capital inicial. Perder el 30% de nuestro capital inicial, 5.000 por 0.3, significaría que perdemos $1.500. Este es el monto de riesgo total que disponemos a perder antes de llegar al nivel de ruina. Si al capital inicial, 5.000, le reducimos el monto total de riesgo disponible, 1.500, nuestro nivel de ruina se ubica en los 3.500. Ahora debemos calcular el valor de U. Ya tenemos el monto de riesgo total disponible, que es de 1.500. Y supongamos que este sistema arriesga $180 por operación. Si dividimos los 1.500 entre los $180 de riesgo por operación, este resultado significaría que podemos tener hasta 9 operaciones perdedoras de forma consecutiva para perder estos 1.500. Y para la ventaja es la diferencia del porcentaje de acierto, 55%, menos el porcentaje de fallo, 45%, equivalente al 10% o 0.10. Ya tenemos nuestros datos necesarios para calcular el riesgo de ruina según el método de Kaufman. Reemplazando en la fórmula, riesgo de ruina 1 menos ventaja 0.10 sobre 1 más ventaja 0.10 y todo esto elevado al exponente u, 9, dándonos como resultado 0.164, equivalente al 16.4%. Tenemos una probabilidad de 16.4%
de perder el 30% de nuestro capital empleando la fórmula de Kaufman. Una de las deficiencias de la fórmula de Kaufman es que solo toma en cuenta el porcentaje de ganancia y el porcentaje de pérdida, mas no tiene en cuenta el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas, datos muy importantes para la esperanza matemática de un sistema. Otra debilidad es que toma un riesgo fijo por operación. Es por eso que Ralph Ince ideó la siguiente versión mejorada para calcular el riesgo de ruina. La fórmula se vuelve compleja, pero nos otorga resultados más precisos. La fórmula es la siguiente. Riesgo de ruina es igual a 1 menos P sobre P y todo esto al exponente fraccionario de nuestra reducción máxima porcentual sobre A. Ya que es igual P es igual a 0.5 por 1 más Z sobre A. ¿Y a qué es igual Z? Z es igual a la probabilidad de ganancias por la media porcentual de ganancias menos la probabilidad de perder por la media porcentual de pérdidas. Y el valor de A es igual a la probabilidad de ganancias por la media porcentual de ganancias al cuadrado más la probabilidad de pérdida por la media porcentual de pérdida al cuadrado. Y todo esto elevado a 0.5. La media porcentual de ganancias es igual a la media de ganancias sobre el capital. Y la media porcentual de pérdidas es igual a la media de pérdidas sobre el capital. Usemos el mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero ahora utilizando la fórmula de Ralph Ince, el cual incluye tanto la media de ganancias y la media de pérdidas. Nuestra tasa de acierto será el mismo del 55%. Porcentaje de fallo, 45%. Usamos el mismo capital inicial, que fue de 5.000. Nuestra reducción máxima del capital inicial para determinar el nivel de ruina también será del 30%, donde observamos el promedio de ganancias del sistema, que es de 240, y el promedio de pérdidas es de 180. Empecemos calculando la media porcentual de ganancias, que es igual a la media de ganancia 240 entre el capital 5.000, dándonos como resultado 0.048. Ahora calculemos la media porcentual de pérdida, que es igual a la media de pérdida 180 entre el capital 5.000, dándonos como resultado 0.036. Con estos datos podemos calcular el valor de Z, que es igual a la probabilidad de ganancia 0.55 por la media porcentual de ganancia, que es de 0.048, menos la probabilidad de perder 0.45 por la media porcentual de pérdidas, que es de 0.036, obteniendo un resultado de 0.0102. También podemos calcular el valor de A, que es igual a la probabilidad de ganancias 0.55 por la media porcentual de ganancia 0.048 al cuadrado más la probabilidad de perder 0.45 por la media porcentual de pérdida 0.036 al cuadrado y todo esto elevado a 0.5, dando como resultado 0.0430. Teniendo el valor de Z y A, podemos calcular el valor de P, que es igual a 0.5 por 1 más Z 0.0102 sobre A 0.0430, dando como resultado 0.6186. Ahora podemos calcular el valor del riesgo de ruina, que es igual a 1 menos P,
0.6186 sobre P 0.6186 y todo esto elevado al exponente de nuestra reducción máxima porcentual, que es del 30%, 0.3 sobre A 0.043 y esto nos da como resultado 0.0342 equivalente al 3.43%. Entonces, en este ejemplo, tenemos una probabilidad de 3.43% de perder el 30% de nuestro capital inicial, empleando la fórmula de Ralph-Bings. Aunque el método de Ralph nos da un resultado más preciso que el de Kaufman, aún no es perfecto, ya que no tiene en cuenta la dispersión o variabilidad que existe entre los resultados de las operaciones. En este gráfico se muestra la dispersión de las operaciones ganadoras, donde podemos observar que los resultados no son homogéneos con respecto a la media, que es de 240. Y en este otro gráfico se muestra la dispersión de las operaciones perdedoras. Aquí también observamos que los resultados no son homogéneos a su media, que es de 180. Otro problema que supone la fórmula de Ralph es que no toma en cuenta el total de operaciones. Tener en cuenta estos factores complicaría mucho la fórmula, y es ahí en donde entra en juego las simulaciones de Monte Carlo. Una simulación de Monte Carlo aplica cambios aleatorios a nuestras operaciones históricas y luego calcula una nueva curva de resultados, estimando nuevos ratios estadísticos. En el registro de operaciones observamos un historial de 300 operaciones. Con este historial, cuyo monto neto por operación se muestra aquí, podemos hacer un análisis de riesgo de ruina de nuestro sistema, empleando Monte Carlo. Si ingresamos al botón Análisis de Drawdown y Riesgo de Ruina, automáticamente este historial se registrará en una nueva hoja, en esta columna, y en esta otra se distribuirán de forma aleatoria estos mismos valores. Si a este historial le agregamos los datos del capital inicial, que fue de 5.000, y establecemos el nivel de ruina en una pérdida del 30% del capital inicial, dicho nivel de ruina se ubicaría en los 3.500. Si distribuimos el orden de los resultados, obtenemos diferentes posibles curvas de equidad, donde podremos analizar el beneficio neto, el máximo drawdown y en especial si la curva terminó por debajo del nivel de ruina. En este caso, la curva de equidad no está en ruina, pues observamos que el monto mínimo se ubica en los 4.694, de modo que no terminó por debajo del nivel de ruina, que fue establecido en los 3.500. Si seguimos simulando, observamos que en esta otra simulación el capital se situó por debajo del nivel de ruina, en los 3.099. Por tanto, para esta simulación, nuestro capital sí terminó en ruina. Una de las medidas que puedes establecer en tu plan de trading es que si el capital invertido llega al nivel de ruina, cierres todo y te retiras con el capital disponible. Es por eso que desde este punto la gráfica se presenta como línea recta manteniendo el capital disponible. Como te imaginas, una o pocas simulaciones no es suficiente. Para obtener un resultado preciso de la probabilidad de ruina, necesitamos realizar múltiples simulaciones. En esta parte del encabezado se muestran los resultados de la simulación actual, donde el 1 representa que el capital terminó en ruina y el 0 que el capital no terminó en ruina. Si damos clic en la opción Analizar Drawdown y Riesgo de Ruina, obtendremos los resultados de 500 simulaciones de forma aleatoria, las cuales se mostrarán en esta parte. Analicemos. Estos son los resultados de 500 simulaciones. Notamos que en esta simulación el capital no terminó en ruina. En esta sí,
en esta no y en esta otra sí. Todos estos resultados son agrupados en percentiles en una tabla de 0 hasta 100%. Con lo cual podemos crear una distribución de probabilidad tanto para el drawdown y el riesgo de ruina. De esta forma, notamos que la probabilidad de ruina para el sistema empleado con el historial de operaciones es de 12%. En términos sencillos, podemos calcular el riesgo de ruina contabilizando todas las simulaciones que cayeron en ruina. En este caso, fueron 60 simulaciones, dividiéndolo entre el total de simulaciones, que fueron 500. De esta forma, obtenemos una probabilidad de ruina de 12%. Al utilizar las simulaciones de Monte Carlo a través del historial de nuestras operaciones, tomamos en cuenta la dispersión de nuestras operaciones, permitiendo calcular de forma más exacta el riesgo de ruina para un número determinado de operaciones. Entonces, en este ejemplo, tenemos una probabilidad de 12% de perder el 30% de nuestro capital empleando la simulación de Monte Carlo. Recuerda que como inversor, tu trabajo es evitar llegar al punto de ruina. Existen diferentes modelos de gestión para reducir el riesgo de ruina. Una de ellas es gestionando el drawdown. Hice un video al respecto, aquí lo puedes ver. Así que si quieres seguir aprendiendo más de estos conceptos, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like al video y déjame tu opinión en los comentarios. Buen trading.